Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos con ustedes en Al filo de la semana. Hoy traemos una serie de temas, como siempre, temas que nos hacen pensar, que nos llevan a veces a la crítica, nos llevan también a la esperanza, porque la crítica siempre es motivo de esperanza. Si pensamos, si sabemos discernir lo bueno de lo malo, si sabemos enfocar las mejoras que necesita el país, algo bueno estamos haciendo y algo bueno también nos espera en el futuro. La Fundación para el Debido Proceso ha publicado un informe recientemente analizando las reformas penales aprobadas desde que inició el régimen de excepción. Bueno, es un análisis, yo creo que certero, insiste mucho en que el incremento de penas no tiene a veces mucha relación con la gravedad de los delitos. Más bien son aumento de penas que se definen en términos vagos, que amplían la permanencia en la cárcel, a veces vinculada incluso con la libertad de expresión, un incremento de penas que no es proporcional, ¿verdad? Las penas deben ser siempre proporcionales a los delitos. Cuando se da una pena generalizada por un delito, muchas veces falta la proporcionalidad. No es lo mismo haber estado un mes en una pandilla porque lo reclutaron a la fuerza que ser un pandillero sistemático del que no han podido investigar sus crímenes, pero que lo condenan por la misma razón de asociaciones ilícitas que al que llevaba un mes reclutado a la fuerza. En fin, hay ahí toda una serie de abusos en la legislación que deben siempre individualizar el delito, que deben siempre examinar la gravedad concreta del delito, y hay un abuso ahí en generalizar, ¿verdad? Es decir, esos juicios que hablaba el ministro de 900 personas, dividirlas de 900 en 900, es algo tan absurdo, ¿verdad? Y tan generalizador, tan injusto también, que no tiene calificación, ¿verdad? Es decir, ojalá reflexionen las autoridades y cambien este sistema de trabajar, que además va a quedar permanente, ¿verdad? Son leyes no vinculadas al al régimen de excepción, pero que después, cuando termine el régimen de excepción, van a seguir, va a haber que cambiarlas de nuevo. Es decir, ojalá se cambien antes y se releguen y se trabaje más en la investigación de los delitos en vez de ese atarrayazo generalizado que se suele hacer, ¿verdad? En otro orden de delitos, la corrupción. Aparece que el expresidente Funes tenía $500,000 mensuales para gastos reservados de la presidencia. Mucho discutimos en tiempo de Funes. Algunos decíamos que había gastos, partida secreta, y Funes se ponía enojado porque decía que no había partida secreta. Bueno, al final los secretos salen a la luz, y lo que pasa es que, aunque se gasten en muchas cosas legítimas, esta parte de los gastos reservados, pero siempre, como son gastos reservados, se abusa de ellos, ¿verdad? No hay que dar cuentas claras, la revisión de los gastos reservados tarda en llegar, se archiva en la Corte de Cuentas. En fin, es un abuso. Gastos reservados los han tenido todos los gobiernos. No sabemos el actual porque con la reserva que hay de tanta cosa, el público no tiene acceso al conocimiento de cómo funciona el gobierno con exactitud. Pero lo cierto es que hay que trabajar contra las posibilidades de corrupción, no solamente contra la corrupción a posteriori, sino también hay que trabajar para que la corrupción se pueda corregir con leyes previas, es decir, que anticipen la posibilidad de corrupción. Mientras no se anticipe la posibilidad de corrupción
con un control seguro de las finanzas del Estado, hasta que no se controle eso, va a seguir habiendo corrupción. Es decir, porque dinero no controlado es dinero que cae siempre en estos peligros de corrupción y de abuso de los fondos públicos, ¿verdad? En general, dentro de estos temas de reserva de caso, está también la reserva de casos jurídicos. Uno entiende que cuando hay menores, cuando hay temas que implican problemas de intimidad de la mujer, del varón, de quien sea, se pueda acudir a la reserva de caso, pero con facilidad se acude a la reserva de caso cuando se trata de juicios de personalidades, sobre todo personalidades vinculadas a la cosa pública, ¿verdad? Dentro de la demanda que tiene el diputado Cristian Guevara contra el concejal Héctor Silva, se ha pedido también reserva de caso. Yo creo que en el caso de los funcionarios del Estado no debería haber reserva de caso, y más cuando las acusaciones y las demandas en contra tienen en su origen la percepción, digamos, de una primera declaración acusando de corrupción a un funcionario público. El funcionario público demanda dentro de los temas del honor, ¿verdad? Y de los temas de la difamación, etcétera, a la otra persona, pide una indemnización relativamente fuerte. Pero, ¿por qué reservar el caso? Se habla de intimidad. Yo no sé qué intimidad puede haber en estas demandas por difamación, porque no se le difama por cuestiones íntimas, sino por cuestiones públicas, que es mal uso de los negocios. Entonces, se le acusa, él demanda por difamación. Entonces, estas cosas debían ser transparentes, y más en un contexto en que en el país se tiene la impresión de que el sistema judicial está muy controlado por el Ejecutivo. Entonces, evidentemente, si alguien del Ejecutivo está demandando a alguien que no es del Ejecutivo, uno puede sospechar que los tribunales van a favorecer al miembro del Ejecutivo o del Legislativo, que también está dominado por el partido gobernante. Entonces, ahí hay un problema. Ojalá no nos acostumbremos tanto a las reservas de caso, especialmente con los políticos. Los políticos se dedican a la vida pública, al manejo de la cosa pública, y por tanto, pues, sus juicios deben ser públicos también, ¿verdad? Es como si en estos temas de gastos reservados se pidiera reserva pública, ¿verdad? O reserva del caso. Evidentemente diríamos que no hay derecho, son dineros del pueblo. Entonces, en cada acusación o demanda contra acusación debería haber publicidad, ¿verdad? Cuando es de temas de políticos públicos. Además, quisiera comentar muy brevemente la importancia de tener una política en torno al calentamiento global. Estamos viendo cómo suben los alimentos, estamos viendo cómo hay amenaza de pobreza o empieza a haberla ya. Estamos viendo cómo cada vez vamos a tener más problemas de inundaciones, problemas de sequías, problemas de crecimiento del nivel del mar. Es decir, tener una política pública clara sobre reforestación, sobre todo lo que implica el mejoramiento del clima, y la resistencia, ¿verdad? La preparación para sufrir el calentamiento global sería importante. De momento no hay una política pública, es importante que se haga. También es preocupante que a los sindicatos se les esté descabezando, es decir, cada vez que un sindicato protesta porque se han atrasado los pagos, por cualquier razón de estas normales en las que un sindicato protesta lógicamente, ¿verdad? Si no le pagan, etcétera. Se está amenazando, destituyendo, amenazando con cárcel. Es decir, creo que el mundo del sindicalismo es un mundo que nos merece respeto. En algunas ocasiones el sindicalismo se ha plegado demasiado al Estado,
Todos sabemos que sindicatos plegados al Estado son pseudo sindicatos, no son sindicatos verdaderos, defienden más al poder que al trabajador. A veces consiguen dádivas, regalos para mantener a la gente tranquila, pero el sindicalismo estatizado es un sindicalismo falso, ¿verdad? Es decir, ojalá los sindicatos del país tuvieran mayor fuerza, estuvieran más unidos, trabajaran juntos por los derechos de los trabajadores. Y finalmente, una palabra sobre Nicaragua. Cada vez nos llegan más noticias del control exagerado que hay en Nicaragua de la población. A los estudiantes de la ex UCA, que ahora se llama Casimiro Sotelo, están llamando a sus familias diciendo su hijo tiene que matricularse en la Casimiro Sotelo. Su hijo tiene que ir ahí, si no va ahí no va a poder matricularse en ninguna universidad. Es decir, es un control del detalle de todos los aspectos de la vida impresionante. Es realmente un estado policial y un estado sumamente opresivo que niega totalmente la libertad de las personas. Ojalá no dure mucho ese estado y esa situación. Ojalá se encuentre un camino pacífico de salida de esa brutal intervención del Estado en todos los aspectos de la vida. Ojalá tengamos una Centroamérica cada vez más democrática y no cada vez más autoritaria. Con estos deseos me despido de ustedes hasta la próxima semana. Que disfruten el Día de la Independencia. Es un día importante. Hablaremos la próxima semana sobre la independencia porque hay que reflexionar también sobre ella y tomarse en serio, no ser un recuerdo del pasado, sino algo que nos motiva a actuar en el presente. Pero hasta entonces, que tengan una buena semana y un buen fin de semana. Al filo de la semana.